Pues bienvenidos a otro podcast de los argonautas del Archipiélago Digital. En esta ocasión, pues Fabián tuvo que irse a trabajar y Víctor está trabajando, pero en una tesis, está tratando de conseguir un doctorado. Entonces, pues avisó que va a llegar un poco tarde, pero pues de todos modos aquí vamos a ir empezando. Saludo aquí a Fátima. Fátima, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Hola, bien, gracias. Aquí también esperando un poco el tema del horóscopo chino, aunque triste porque no está Fabián ni Víctor, pero estoy bien, gracias, y pues espero que también ellos, a pesar de su trabajo, se encuentren bien. Y eso sí, mi teoría es que Fabián, más que el trabajo, quería evitar moderar la mesa. Entonces, por eso dijo, no, chin, tengo que trabajar y ya, cosas por eso. Se me hace raro que haya trabajos para historiador viernes a las 9 de la noche. No sé. Yo nada más digo. Y bueno, Alejandro está aquí comiendo un chicharrón preparado. Entonces, si no le entienden, es a causa de eso. Pero bueno, aquí está Alejandro, Boris. Todo muy bien, amigo. Ya ves, hoy por cuestiones de logística y de vivienda, estoy transmitiendo desde la locación de un amigo que me brindó espacio, me dijo, aquí hay internet, cáile. Y Me corrieron de tu casa, otra vez. No me invitaron exactamente, pero aquí estamos porque desafortunadamente tuve un pequeño inconveniente. Hemos preparado el tema del horóscopo del zodíaco chino, perdón, y coincidiendo en tiempos precisamente con el año chino. Acaba de empezar el año nuevo chino. Inicia en febrero, finales de enero, principios de febrero. Quise saber un poco qué es en sí la astrología, ¿no? Porque muchas veces tenemos como considerado que la astrología, e incluso cuando uno investiga estos temas, como que no los toman con una seriedad que creo que se le debería de tomar, porque justamente la sociedad o la población como que los utiliza mucho y ve mucho el horóscopo chino, ve mucho incluso el horóscopo occidental, ¿no? Y así, entonces entender un poco qué es la astrología en sí para entender qué relación tiene el horóscopo chino con ciertas formas en las prácticas humanas, ¿no? Y bueno, con ello yo investigué que dentro de todas las, ahora sí que foros y páginas que salieron en internet como Wikipedia, como definición.com y así, pues decían que no tenía una veracidad científica la astrología en sí misma, ¿no? Sin embargo, en una página, y es muy gracioso porque en una página de la Universidad de Veracruz me salió un artículo en donde decía que cómo es que deslegitiman estas prácticas solamente porque no existe esta veracidad científica que le llaman, ¿no? Pero basándonos un poco en el concepto en sí que tiene la RAE en la astrología, dice que es un estudio de la posición y del movimiento de los astros como un medio para predecir ciertos hechos que van a venir, ¿no? Y conocer también el carácter de las personas. Creo yo que para mí el concepto es como bastante vago porque te dice todo y te dice a la nada a la vez, y sin embargo cuando yo lo empecé a redactar, obviamente, pues decía que no existe una veracidad dentro de la astrología, entonces por ende pues no se consideraba una ciencia en sí misma, ¿no? Pero pues se ha vuelto muy popular porque la gente, a pesar de que no tiene una veracidad, cree mucho en el horóscopo. Incluso yo tengo un ritual con mi madre en las mañanas que vemos el canal de hoy a las 10 de la mañana,
viendo el horóscopo de Misada Mohamed. Nada más por eso vemos el programa de hoy. Pasa Misada y lo apagamos completamente porque no nos gusta. Pero nosotros tenemos ese tipo de práctica que hacemos, e incluso más allá de lo que dice que somos nosotras, nos encanta porque es el espacio en donde nosotros podemos convivir, ¿no? Porque mi madre trabaja. Y hay un foro en la Universidad de Veracruz en donde justo recopilaron todas las, ¿cómo se dice? Todos los comentarios de los astrólogos, astrólogas, e incluso las personas que han estado en estas prácticas, y ellos preguntan que cuál es el sentido que tiene pues, la astrología, ¿no? Porque muchos dicen que esto para nada tiene una lógica, no, esto no te dictamina ni tu destino ni nada por el estilo. Sin embargo, justamente es a lo que voy, ¿no? Es esta manera de agarrar un poco la espiritualidad y entender más allá de que si sí o no es real, por lo menos darle motivos de fe a las personas, ¿no? Yo aquí puse que la astrología lo que da cuenta es de lo vivo y en la manera en que el vivo vive su vida, ¿no? Es un destino en donde hace un espacio y hace que pues entienda el ser humano su porvenir, ¿no? En el entendimiento de qué es lo que está pasando en su futuro, a partir de las consecuencias y de las circunstancias que tiene su presente. Entonces, la astrología evidentemente no predice nada porque no está prediciendo el mundo real, sino que nada más lo que está intentando dar a entender es la experiencia de las personas que tienen en su vida. Entonces eso se me hizo muy revelador y muy interesante, ya que entonces la astrología, como la hemos estado viendo y como muchas personas la han estado viendo, pues es incorrecta, ¿no? Porque justamente los propios astrólogos dicen, nosotros no queremos predecir el futuro, solo queremos dar cuenta de las experiencias que tienen las personas a partir de sus propias vivencias en las creencias de este tipo de fe, ¿no? Que es el horóscopo chino, el horóscopo occidental y otras religiones, ¿no? Mira, hay algo interesante de lo que pones aquí, Fátima, y justo empezando con este tema de la astrología, yo nada más quisiera agregar a lo que has comentado, ¿no? Cada cultura tuvo, tiene y tal vez tendrá su propia astrología, ¿no? Y como lo has venido mencionando, la astrología muchas veces se le pone esta etiqueta de pseudociencia precisamente porque no encaja con los parámetros de lo que es las ciencias, llámense ciencias duras, y por ende también por las ciencias sociales, ¿no? Y esto tiene que ver con la construcción en el siglo XVIII, con todo este parámetro del método científico, de la validez científica y de lo que hablamos la vez pasada, en el podcast pasado, ¿no? De la construcción del naturalismo. Tiene que ver con todos estos elementos, en lo cual precisamente la astrología encaja como una pseudociencia. Cuando digo que cada cultura tuvo su astrología, o bueno, tendrá, tiene que ver precisamente también con una gama muy amplia por la cual nosotros podemos ver las diferentes formas en cómo se interpretan los astros, los cuerpos celestes, y cómo estos se tienden a interpretar a partir de un conjunto de tradiciones, a partir de un conjunto de creencias, y precisamente son estas las que sostienen el reconocer en esos astros un significado de eventos que vayan a suceder aquí. Y esto también va con una tradición también bastante importante, creo yo, que tiene que ver con la construcción del tiempo y la construcción del calendario para las personas. Es decir, el tiempo
lo creamos nosotros, pero lo vamos creando a partir de que vamos interpretando intervalos, y a partir de esos intervalos precisamente es como se vienen desarrollando otras cosas, como en este caso lo que estamos tratando de ver, ¿no? Un calendario, Alejandro, ¿andas haciendo apuntes para tu tesis o qué onda? Estoy haciendo una tesis que se llama ¿Cómo no hacer un podcast? Yo lo que tendría que decir acerca de esto es que concuerdo en que tal vez la astrología no ha sido estudiada debidamente, ya que siempre ha sido considerada una pseudociencia, como bien dice Edgar, pero si vamos a esto, pues nos ayudaría mucho. Esta creencia pues se repite en todos lados aún en la actualidad. Hay gente que en México, por decir, que no sale de su casa si no lee su horóscopo en el periódico, y por ejemplo en Corea tal vez no es tanto los signos, porque no creo que se definan tanto por eso, pero por ejemplo para ellos es muy importante la fecha de nacimiento que tienes para el tipo de vida que vas a llevar, y a esto le suman el valor del nombre que tienes. O sea, dependiendo del nombre que tengas en el día en el que naces, pues va a ser la suerte o la fortuna o la facilidad de vida que vas a llegar a tener. Y eso está en muchos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, no nada más está el zodiaco occidental, está el zodiaco chino, está el zodiaco... ¿Era Otomí, Edgar, el que nos compartiste? No vi mi horóscopo, güey, no decía que tenía que cerrar las llaves, güey, y no lo hice. ¿Tu horóscopo no decía que tenías que encerrar a un enano gruñón o algo así? Pero yo tampoco vi mi horóscopo y ya ves, me tocó trabajar. Llegó Víctor. A lo mejor tu horóscopo decía que tenías que trabajar más duro para que tuvieras la noche libre. Pues ese es el problema, pero yo trabajo de noche, compadre. No voy a decir de qué porque luego se emocionan. ¿Vendes medias? No, más bien cuartos. Y no llego a tanto. Cuando tenía 20 años sí eran medias, ahora ya son cuartos. ¿Ya cuartos? Ya. Ay, qué caray, perdonen la tardanza. Bueno, baja el tiempo, sube la calidad. Eso sí. Ah, bueno, eso sí, tiene toda la razón. Una de las cosas que yo creo que le ha hecho mucho daño a la astrología, pues es precisamente la predicción por índice de bateo. Si yo me levanto y digo que le va a ir mal a todos los Capricornio, pues hay aproximadamente 2 millones de Capricornios en la ciudad, entonces seguramente le voy a atinar a más de uno. Creo que eso es algo que ha afectado mucho la imagen de esta ideología. No podría decirle pseudociencia porque creo que no se ha estudiado lo suficiente. Probablemente sí pudiera haber una relación entre la fecha en la que naces y el tipo de comportamiento que adquieres. Yo creo que más de una vez has visto que, por ejemplo, las personas nacidas en mayo tienden a tener mal humor en general. O sea, hay cosas que puedes generalizar por sectores tan pequeños que pudiera ser que sí existe algún tipo de relación, pero no puedo afirmarlo, pero tampoco puedo negarlo. O sea, en pocas palabras, no nos perjudica ni tampoco nos beneficia, sino todo lo contrario. Esa era la idea. Espérame. Es que voy caminando por la calle. Voy a Iztapalapa, o sea, un bonito lugar y seguro. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, astrología. A mí me parece una cuestión clara en la cual trata de definir o relacionar los fenómenos naturales, los fenómenos a partir de una lectura que se tenga de los astros. Es una relación específica, especial, muy especial creo yo, a partir de la observación del medio.
¿no? De ahí que se empieza a caracterizar, o se le empieza a dar una explicación a los humores o a las características de una persona tan solo por haber nacido bajo el signo, por ejemplo, de Acuario, de Tauro, de Géminis, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decía Alejandro ahorita, ¿no? Que los de Mayo son de mal humor. Pero, parte, ¿no? Y ahí entraríamos en una especificidad, ¿no? Los de Tauro son los de mal humor, los de Géminis tienen otro tipo de características, ¿no? No porque yo haya nacido en Mayo, ¿no? Pero me parece que es una explicación, esto empieza o dota una explicación a los humanos de sus comportamientos, darle una especie de reflexión o de razonamiento a lo que ellos viven y perciben, ¿no? Ahora, yo creo que lo que decía Boris acerca de cómo se ha malinterpretado o cómo se ha banalizado la idea de la astrología, pues creo que todos tenemos la necesidad de creer en algo, ¿no? Pero en ocasiones caemos mucho en la cuenta de creer, ¿no? En algo, pero tener una fe ciega, ¿no? Como si pararnos a leer el horóscopo, el periódico La Jornada, o sea, y específicamente el de La Jornada, porque es el que funciona, no el del otro, o el horóscopo en la prensa, es el bueno porque sí le atina, ¿no? Porque sabe lo que voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, fue muy claro, ¿no? En ciertas partes del mundo en el que determinaba, no, pues tengo que hacerlo cuando la luna esté en Tauro, porque me va a dar energía, y eso, o sea, están justificando sus decisiones no a partir de la reflexión que ellos hacen de su cotidianidad, sino a partir de lo que los astros determinan, ¿no? La astrología es una explicación, podrían darnos señales, ¿no? Pistas, pero no es determinante, y es ahí lo que decía Boris, ¿no? Eso es lo que le ha hecho daño a la astrología, sobre todo porque es una íntima relación con la astronomía. La astrología es la madre de la astronomía, ¿no? Ya después se determina o se estudia o se establece toda una serie de normativas que permiten el estudio más específico de las estrellas, pero yo creo que ahí la dejo. Los horóscopos, ¿no? Y esto pues nos lleva a profundizar un poco en lo que es la eficacia simbólica, ¿no? O sea, ¿cuál de estos que son astrólogos son los buenos? ¿Quiénes les han atinado, no? Y de repente yo escucho a mi hermano, ¿no? De que los que salen en YouTube, los astrólogos o los que para el fútbol sobre todo que él ve, dice, no, pues nunca le ha atinado a ningún campeón, ¿no? O a le ha atinado, o sea, pero justo van a eso, ¿no? A quién le ha atinado más veces. Entonces, ¿a quién le hago caso, no? Es como... También quería encontrar como esta diferenciación entre astrología y zodíaco, ¿no? Básicamente lo que es cuando empecé a profundizar, el significado que encontré, pues es la rueda de los animales, ¿no? Entonces me quedé como de... Pero justo hay algo interesante aquí y quiero ya entrar en el tema del zodíaco chino, que desde la perspectiva occidental, pues hay esta división de 12 partes, ¿no? En donde se toma en cuenta el sol, ¿no? De acuerdo a cómo va pasando el sol, es como dentro de todas estas 12 partes en que está dividido el zodíaco, pues es como se va determinando, ¿no? Y por eso estamos muy familiarizados con que nací de tal a tal fecha de noviembre, pues soy Escorpión, ¿no? Y bueno, ya después de la caricatura de los Caballeros del Zodíaco, pues incluso hasta te vas identificando con el personaje que viste en la película, ¿no? En las 12 casas. De ahí hay algo interesante y como anécdota, nada más porque se parece al título del programa. Dice Isaac Newton que probablemente esto de los horóscopos tiene mucha relación con el mito de Jasón y los argonautas, ¿no? En donde el Beñocino de Oro que buscaba a Jasón con los argonautas era Aries. Ajá, entonces Hércules estaba relacionado con el león porque siempre estaba vestido con una piel de león y así sucesivamente varios elementos que se encuentran en ese zodíaco. Cosa muy diferente
con los chinos, porque los chinos, aparte, su calendario no es solamente solar, sino lo que encontré es que el calendario es lunisolar, es decir, sí está de acuerdo a la posición del Sol dentro de esta elíptica, pero también toma en cuenta las fases de la Luna. Pero la selección también de sus animales está ligada a otro mito que tiene que ver con el emperador de Jade, pero su mito parte también está relacionado con una filosofía totalmente diferente a la griega, que parte según Suge, que es el que empieza con esta filosofía del yin yang, ¿no? Y de ahí se dividen los taoístas y se dividen los confucionistas. Y bueno, aquí se empieza a desarrollar pues esta idea, ¿no? Del yin dentro de lo femenino, lo negro, la oscuridad, el agua, la luna, la tierra, la vejez, los pobres, los argonautas, etcétera. Y por el otro lado, el yang, ¿no? Que es lo masculino, blanco, luz, sur, fuego, activo, sol, rico, duro. Eso sonó albur, pero bueno. Así está, así lo divide. Y por ejemplo, el yin es el espíritu, el yang la forma, y de ahí es como se empieza a desarrollar precisamente esta filosofía y esta forma astrológica. Pues es como también bien interesante, porque justamente como esto de este horóscopo chino tiene que ver con una relación, como lo llamábamos, como esta dualidad, ¿no? Y que esta dualidad como que está permeada en todas las culturas y en todos los mitos, o por ejemplo en todo este tipo de religiones, ¿no? Justamente yo en el texto que nos mandaste veía que el símbolo de yin yin yang también son dos campos opuestos, pero que este símbolo representa la renovación, pero también como que la muerte, ¿no? Y dentro de la religión, ¿no? Este tipo de ideas o de dualidades siempre van a estar permeadas dentro de los mitos o de ciertas prácticas, ¿no? Incluso de las que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros lo ponemos en el yin y el yang, pero dentro de hasta de los rituales de agricultura está lo que es la fertilidad y está lo que está la mano de obra, ¿no? Entonces vemos esa parte como femenina, pero también vemos esa parte masculina, y vemos cómo esos rituales también ayudan a que obviamente pues crezcan estos los frutos o los cultivos en sí, pero también existe la idea de la muerte, ¿no? La idea de que no puede pasar eso si es que el ritual se hace mal, o si es que no se hace, o incluso si no se lleva a cabo como debe de ser, ¿no? Entonces se me hace curioso cómo dentro de cada cultura van reflejando este tipo de características con la idea de formar pues de formar religiones con el cual pues justamente tengan este tipo de creencias y de experiencias religiosas, ¿no? Dentro de los seres humanos que se llevan a cabo en la cultura en donde estén. Fíjate que ahí hay una cuestión clara, bueno, a diferencia de lo que vemos en el zodiaco, pues más conocido, es que en el zodiaco chino, o toda la explicación que da en el zodiaco chino, se fundamenta en el equilibrio. Ninguna característica va a predominar si no hay algo que lo, ¿cómo se puede decir? Que lo neutralice, ¿no? O que lo potencie, ¿no? ¿Por qué? Porque esto quiere decir que una persona puede tener una cualidad, pero a la vez de tener una cualidad, también puede tener un defecto, ¿no? Entonces, el yin y el yang nos habla de un equilibrio. A partir de los elementos de los que están constituidos, o por los que se explica el zodiaco chino, también hay un equilibrio. Ajá. Y esto que decía, por ejemplo, Edgar, de la diversificación, en cuanto a la medida del tiempo a partir de un calendario lunisolar, pero también nos habla de la relación que tiene con el ambiente. ¿Por qué? Porque ellos van a dar su explicación a partir, o van a establecer los del zodiaco a partir de la explicación del calendario lunar.
porque ellos observaban este calendario para las cuestiones de siembra, ¿no? Y eso también se relaciona con la energía del elemento tierra y bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en el otro zodiaco es diferente, ¿no? Y creo que por ahí va el asunto también. No sé, mira, yo personalmente no creo tanto en que esté predeterminado, pero sí creo que cuando alguien dice algo y tú lo lees a través del horóscopo en una revista o lo ves en un canal de televisión o algo así, tiendes a asimilarlo y relacionarlo con cosas que están pasando. Generalmente de lo que ponen, lo aterrizas, lo relacionas y dices, ok, sí puede que esté pasando, pero puede pasar con cualquier signo. Tú puedes leer, por ejemplo, la mayoría de la gente nada más lee el suyo, pero si te avientas todos, te aseguro que más de uno pueden llegar a coincidir con situaciones que estén pasando, porque ese tipo de mecanismos son así, sintetizan una generalidad y van como que cosas generales, por decir, en diciembre del año pasado, así, un familiar tuyo seguramente está enfermo, debes de tener más cuidado, y obviamente le ibas a atinar, o sea, porque el año pasado pues, muchos tuvimos familiares enfermos de COVID, o conocidos, personas cercanas, o incluso nosotros mismos, ¿no? ¿A dónde quería Sí, pero llegar? creo que tu signo en el zodíaco chino ha de ser el puerco, ¿no? Dragón, vato. Pero lo que sí creo, o sí podría decir, que es una saga de Géminis. ¿Eres Géminis? Me ¿Qué? lleva. Y ya llega a la locación, perdón. Géminis no es el caballero más fuerte, para que sepan. Oh, chale. El caballero más fuerte. Me acabas de romper el corazón. Yo creo que es Chaka, pero eso... Pero Yo también creo que es listos Shaka. no están listos para esta discusión. Pero muy probablemente sí, por el año en el que naciste puedes llegar a tener, o inclusive el mes, puedes llegar a tener ciertas similitudes con personas que comparten posiblemente la fecha de tu nacimiento, porque son expuestos a los mismos acontecimientos históricos al mismo tiempo. Sobre todo si son de clases sociales similares, bueno, pues tendrán un desarrollo a la par, no igual, pero sí con la misma exposición de acontecimientos, pues no iguales, pero en común. Por decir, Edgar, yo creo que también es de nuestra edad, pero creo que él no es tan fan de los Caballeros del Zodiaco. ¿O sí? Justo lo que estás comentando era algo que ya había dicho sobre la eficacia simbólica, ¿no? Por ejemplo, un capítulo que me encanta de Avatar, Aang, el último maestro aire. Justo en esa serie hay un episodio en donde llegan a un pueblo y hay una astróloga que predice lo que va a suceder en el pueblo, ¿no? A partir de la forma de las nubes, a partir de varias cosas, ¿no? Y hay una escena que me encantó porque ¿cómo se llama el del boomerang? Sokka está hablando con una persona de ahí del pueblo y le pregunta por qué trae esos zapatos, ¿no? Y le dice que esta astróloga le dijo que iba a conocer el amor de su vida usando zapatos de ese color, ¿no? Entonces Sokka le dice, es obvio que si tienes ese tipo de zapatos todo el tiempo, los vas a tener cuando encuentres al amor de tu vida. Y entonces le dice, ¿tú también lo crees? Muchas gracias, que quién sabe qué, y se va. Y él, ahora lo que quería decir. Y justo tiene que ver con la cuestión de la eficacia simbólica, ¿no? Es que tanto, y también eso lo relaciono justo también con lo que está mencionando Víctor, ¿no? De quien predijo que iba a ser Cruz Azul todos los años y nunca le atinó, y cuando no lo dijo, fue cuando fue Cruz Azul campeón, ¿no? ¿Qué tanta efectividad tiene el mago, ¿no? ¿Qué tanta certeza hay con él a partir de la experiencia, a partir de justo
lo que está sucediendo, qué tanto este mago ha sido eficaz para que se realicen las cosas. Justo con lo que mencionas, bueno, yo pensé un poco en esto de la experiencia, porque no solamente en el horóscopo, en la astrología, pasan este tipo de circunstancias en donde ciertas personas se sienten identificadas y otras personas no. También esto pasa con las religiones e incluso hay una forma también, no sé si esa también la consideren pseudociencia, pero es la numerología, ¿no? En donde también te dicen el número en el que tú eres y te van indicando cómo es tu personalidad. Y como ya íbamos diciendo, ¿no? Los polos que las personas tenemos, tanto negativos como positivos, ¿no? Pero es que yo creo que realmente la idea o en lo particular lo que yo entiendo de este tipo de creencias es que se basan justamente en esta experiencia que tienen cada uno y cada una de las personas, ya que lo que están viviendo es a partir de lo que, más bien lo que están marcando es a partir de su propia vivencia, de lo que ellos mismamente han visto y han sentido y que han creído dentro de estas religiones y dentro de estas prácticas y creencias religiosas, ¿no? Por ejemplo, hay un antropólogo que se llama Rudolf Otto, en donde él dice que la religión justamente marca un sentido, no marca un sentido empírico, no hay una necesidad por comprobar tangiblemente que existe o no existe, sino más bien lo que caracteriza a la religión y a la experiencia religiosa en sí misma es esta intuición en la que el ser humano puede encontrar ahí la divinidad, ¿no? Y ahí su equilibrio con sí mismo. Entonces tiene el ser humano, o más bien plantea al ser humano a partir de estas divinidades, de estas creencias dentro de su alma y de su propia naturaleza, esta libertad que le permite, ¿no?, el poder abrir esta línea o este hilo de lo que cree y de lo que hace, ¿no? O no es tanto, de que crea, que sea o no sea real, sino cómo los seres humanos llevamos a cabo en nuestras propias realidades y nuestras propias vivencias este tipo de prácticas para que, por ejemplo, veamos quién sí le atina a ver que gane Cruz Azul, ¿no? O si consigo el amor este año, o si no lo consigo. Sí, o sea, tú te fijas en los horóscopos de cualquier revista o algo, hablan de una generalidad, ¿no? Pero también se ejerce como hay una vinculación, ¿no?, de la identidad con tu signo, ¿no? Hay una cuestión clara en el sentido de que pues tú asumes lo que dice, pues es verdad. Entonces hay esta parte de construcción de sentir como identificación, pertenencia, ¿no? Soy Géminis, entonces porque soy Géminis empieza a justificar tu sentir a partir de que alguien más te lo define, ¿no? Y así se construye una identidad. El asunto es que quien te lo dice, quien tiene las ciertas credenciales, es al que le vas a creer o es al que lo vas a asumir. Yo creo que había un personaje en la tele, en el Canal 3, que se llamaba El Arquitecto de Sueños. Y me llamaba la atención porque, por ejemplo, en una ocasión fue muy chistoso porque dice, Géminis, ¿no?, levántate de ahí, ponte a trabajar por lo que quieres, porque no sé qué. Y yo estaba acostado, güey. Dije, chinga, ¿me está espiando o qué? ¿No? Entonces, dije, caray, lo que dice es verdad, pero mi verdad, ¿no? O en esa parte de, híjole, necesito poner atención en esto. Entonces también se exteriorizan tus pesares, tus miedos, ¿no?, tus fobias o algo así, ¿no? Y creo que ahí está la explicación, ¿no? Creo que eso es lo que basa, ¿no? O basamos nuestra condición en eso. Y creo, si se fijan, el hecho de, no sé dónde se hizo el último maestro aire, creo que fue en Estados Unidos, o chino o japonés, no me acuerdo. Pero la base que tiene el cuento, bueno, la historia del Avatar,
tiene mucho de lo que vemos en el zodiaco chino. Tierra, aire, fuego, agua, ¿no? Y dentro de la tierra, pues también maneja una parte, creo que es Top, la que es la maestra tierra, puede manejar el metal, ¿no? Entonces hablan de esta parte de los elementos. No es determinante, creo, pero también hay personas que depositan su fe, depositan su confianza en esto, ¿no? Y pues nos lleva a algo interesante, ¿no? ¿Por qué depositamos nuestra confianza ahí? Estaba leyendo justo de que los chinos, o por lo menos los antiguos chinos, tienen una relación o un arraigo con su astrología. Entendían o creían que todo lo que se pudiera observar dentro de los astros, dentro de esta construcción astrológica, se reflejaría también en su propia sociedad. En ese sentido, la característica de este calendario, ahorita que profundicé en él, el unisolar, es que no solamente te designa un signo por año, que es el animal anual que habla de tu manera de ser, ¿no? Sino que aparte te designa un animal interno y un animal secreto. El animal interno va a ser por el mes y el secreto va a ser por la hora en que naces. Y por ejemplo, no sé, aquí decía Alejandro, soy dragón. Ok, es tu animal anual, pero a lo mejor internamente eres rata y secretamente eres víbora, no sé, algo por el estilo, ¿no? De acuerdo al mes y a la hora en que naces, ¿no? Bueno, si naciste en Iztapalapa a las 12 del día eres rata, güey. Probablemente. O sea, seguramente. Y si naciste, por ejemplo, en Álvaro Obregón a las 12 de la noche, seguramente eres víbora, güey. Te encanta el chisme y estar metiendo cizaña, güey. Yo creo que si estudiaste antropología, creo que ya averiguamos más o menos cuál es el animal interno, ¿no? Porque justo, mira, hay algo interesante. El animal anual es el que te va a dar la manera de ser. El interno es el que el asignado por mes es el que te va a decir más o menos tu personalidad interna, pero también cómo va a ser tu vida amorosa. Y el secreto, que es por la hora de nacimiento, es el signo el que te va a dar y aquí todavía no logro concebir la diferencia que hacen los chinos. Es el que dice que te va a dar tu personalidad, o sea, es el que va a moldear tu personalidad, que es diferente a tu manera de ser, y aquí es donde entra el yin y el yang, algo por el estilo. No, es tigre de agua. Tigre de agua, ¿Es tigre? Ok, se va ¿Es cambiando mi año? así. ¡Qué emoción! Voy a leer mi horóscopo, espérenme.